Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y el día de hoy vamos a entrar ya a un tema nuevo, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a hablar lo que concierne a leyes de Mendel. El día de hoy estamos entrando ya propiamente a estudiar la genética y tenemos que entrar pues hablando de nuestro amigo Mendel, ¿correcto? Así que vamos a iniciar la clase del día de hoy, por lo cual voy a pedir mucha atención por parte de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar. Querido Padre que estás en los cielos, es un maravilloso día el que nos otorgas el día de hoy y te pedimos bendición aquí para tus hijos, Padre Santo, que tú puedas, Señor, darles el conocimiento necesario para que ellos puedan entender y comprender los diferentes temas que vamos impartiendo en todo este proceso de su formación académica. Cuídalos mucho, Padre Santo, en estos tiempos tan difíciles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como concepto y como comprensión del tema general, vamos a ver algunos aspectos que vamos a tener que entender y comprender muy bien. Y es que Mendel descubre los principios de la herencia con experimentos que implican o que implicaban el cruzamiento de un gran número de plantas de arvejas llamadas guisantes, ¿correcto? Vamos a entender que cuando hablamos de herencia vamos a hablar de gametos, ¿sí? Gametos que son haploides, y ya vamos a definir qué es un gameto, ¿sí? Vamos a ver que los alelos que se encuentran en cada gen se van a separar en diferentes núcleos hijos haploides durante un proceso llamado meiosis, ¿sí? Vamos a entender también que la fusión de gametos va a originar cigotos diploides con dos alelos de cada gen, que los alelos dominantes enmascaran los efectos de los alelos recesivos, ¿correcto? Como aplicaciones vamos a ver y vamos a estudiar la herencia de los grupos sanguíneos, el grupo ABO, y también vamos a estudiar la herencia ligada al sexo, ¿correcto? Y como habilidades experimentales vamos a construir cuadros de Punnett para predecir los resultados de cruzamientos genéticos monohíbridos y vamos a comparar resultados predichos y efectivos de cruzamientos genéticos usando datos reales, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a estudiar nuestro tema del día de hoy. Hablemos de los conceptos básicos antes de entrar propiamente a hablar de las leyes de Mendel. Mendel nació en el año 1822, murió en el año 1884, y cabe resaltar que él no tenía conocimiento sobre el ADN, ¿sí? Con ustedes hemos estudiado la cronología del descubrimiento del ADN, y esto no sucede hasta el año 1951 con nuestros amigos Watson y Crick, ¿recuerdan? Entonces, miren, un siglo después recién se descubre lo que es el ADN, de qué está hecho el ADN, ¿sí? Un siglo después. Sin embargo, un siglo antes de esto, de este gran descubrimiento, Mendel ya hizo sus descubrimientos, hizo sus investigaciones con respecto a la genética y cómo es que a través de estos experimentos, él intuye, él deduce que existen factores hereditarios, lo que actualmente hoy conocemos como genes, ¿correcto? Que se transmitían y que podían tener diferentes versiones llamadas alelos, siendo unas dominantes sobre otras, ¿correcto? Mendel no tenía conocimientos de ADN, no sabía que eran cromosomas, no sabía que era meiosis, sin embargo, él ya, por así decirlo, estaba adelantándose a su época, ¿correcto? Él iba un siglo adelantado a la época en la que estaba, ¿no? Cabe resaltar también que Mendel propiamente no era un científico, ¿correcto? Él había estudiado botánica y matemáticas, ¿sí? Había tenido sus estudios en la universidad. Sin embargo, él era un fraile, ¿no? Él se dedicó al monasterio y fue allí donde él realiza toda una serie de experimentos, ¿no? De investigaciones con respecto a este tema que le fascinó, ¿correcto? Eh, Mendel realiza sus experimentos con algunas características que les estoy mostrando en esta tablita, ¿no? Con respecto a la semilla, eh, estudió la forma, si eran redondas, el color, correcto, si eran arrugadas, los cotiledones, si eran de color amarillo, de color verde, la flor,
de qué color era, las vainas en su forma, en su color, el tallo, el lugar donde crecían las flores y el tamaño del tallo, ¿correcto? Entonces, Mendel hizo toda una investigación bien detalladita para poder determinar este experimento que él empezó a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, estos caracteres fueron observados por Mendel en todos sus experimentos con guisantes, ¿no? Con nombre científico Pisum sativum, ¿correcto? En todos sus experimentos él utilizó guisantes, ¿no? Y el guisante, pues, él lo utilizó porque es una planta anual fácil de cultivar y de polinizar, ¿correcto? Muy bien, ahí está, ¿no? Bien, vamos a ver entonces un poquito acerca de otros conceptos para entender más cómo es que hizo este experimento, ¿correcto? Muy bien. Estructura femenina de la flor es el pistilo, ¿correcto? Es el pistilo. Y el pistilo está compuesta por ciertas estructuras, llamada estigma, que está en la parte de arriba, ¿correcto? Esta partecita de acá se llama estigma, ¿sí? Esto es como un embudo. Luego viene el estilo, que es el cuellito, y por último viene el ovario, ¿correcto? Que es toda esta zona de aquí, gruesa, ¿no? Que contiene a los óvulos propiamente, ¿correcto? Muy bien. Las paredes del pistilo se van a llamar carpelos, ¿correcto? Ahora, el pistilo es el órgano reproductor femenino de una flor, ¿sí? Es el aparato reproductor femenino, ¿correcto? Y el aparato reproductor masculino, ¿sí? El aparato reproductor masculino son los estambres, ¿correcto? Son los estambres. Estas cositas de aquí se llaman estambres, ¿sí? Estos son los estambres, ¿sí? Que están pues compuestos por dos partes, ¿no? El filamento, que es esa ramita, y la antera, que propiamente contiene al polen, que es la célula pues masculina, ¿correcto? El polen es como el espermatozoide en los seres humanos, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí definidas, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender lo que hizo Mendel, ¿sí? Mendel utiliza un mecanismo llamado polinización cruzada, ¿correcto? Polinización cruzada. Entonces él, ¿sí? La polinización cruzada es la acción o la acción en la cual interviene un agente natural, ¿sí? O un agente externo para reproducir a la planta, ¿correcto? Existen dos tipos de polinización, la autopolinización, ¿sí? Y la polinización cruzada. La autopolinización es el proceso mediante el cual la misma flor, ¿sí? La misma flor deposita sus granitos de polen en su pistilo, ¿correcto? Y se reproduce. La polinización cruzada es cuando los polen, ¿sí? Cuando los granos de polen de una flor van a otra flor y la fecundan, ¿correcto? Muy bien. Entonces Mendel descubre los principios de la herencia con experimentos que implicaban el cruzamiento de un gran número de plantas, ¿sí? Y es que cuando los seres vivos se reproducen de manera sexual, porque Mendel, ¿sí? Esta parte de la polinización es una reproducción de las plantas de manera sexual, transmiten características a sus descendientes que se dominan rasgos hereditarios, ¿correcto? Es por eso es que cuando nosotros, no sé si ustedes, bueno, no es que no sepa, yo estoy seguro de que ustedes han escuchado muchas veces cuando están en una reunión familiar o de repente la visita de un amigo o amiga, y siempre surgen estas frases muy típicas, ¿no? Te pareces a tu mamá, o tienes el cabello de tu papá, o tienes los ojos de tu madre, ¿no? Son cositas allí que siempre van a estar presentes a lo largo de nuestra vida, ¿correcto? Y que estoy seguro de que muchos de ustedes lo han escuchado en alguna ocasión, ¿correcto? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué es que tenemos el cabello de papá? ¿O por qué nos dicen que tenemos los ojos de mamá? ¿No? Justamente porque papá y mamá, ¿no? Papá y mamá nos transmitieron sus genes, ¿correcto? Nos transmitieron sus genes, sus rasgos hereditarios, ¿sí? Ahora, existen características que no se van a heredar, ¿sí? Y esas son llamadas características adquiridas que vamos a tener a lo largo de la vida.
¿correcto? Uno de estos, una experimentación sencilla y simple que podemos hacer ahorita es invitarlos a ustedes a enrollar su lengua, como lo ven en la parte de aquí, en esta imagen. ¿Sí? Como lo ven aquí, ustedes ahora intenten, ahorita en casita, enrollar su lengua de tal manera que quede así. Si ustedes pueden, ¿sí? Si ustedes pueden, significa que ustedes tienen el gen para poder enrollar su lengua. Pero si ustedes, por más que lo intentan, no pueden, quiere decir que este gen no ha sido transmitido a ustedes, ¿correcto? O no se ha expresado, ¿sí? No se ha expresado, ¿sí? No se sientan mal si no pueden. ¿Por qué? Porque esto es característica de un gen que permite el enrollamiento de la lengua. Hay personas en el mundo que pueden hacerlo y hay otras que no, ¿correcto? Hay otras que no, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, si ustedes en casa tienen hermanitos con diferentes tipos de cabello, ustedes van a notar que unos, por ejemplo, son crespitos, otros son zambitos, otros son lacios, ¿correcto? Sin embargo, todos son hermanos. ¿Por qué sucede esto? Porque en el momento de transmitir los rasgos hereditarios, ciertos genes se activaron y ciertos genes no. Por eso es que surge también la diversidad, ¿correcto? Igual para el color de piel, igual para el tamaño, ¿correcto? Si somos grandes, si somos bajitos, si somos robustitos, si somos delgados, ¿correcto? Muy bien, entonces son características allí que vamos a tener muy en cuenta, ¿sí? Muy bien, continuemos entonces. Variedades o razas puras, ¿sí? Mendel trabajó con variedades puras de guisantes para cada uno de los caracteres estudiados. Cuando hablamos de raza pura, vamos a determinar o vamos a llamarlo con el término homocigótico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque una raza pura, ¿sí? Va a ser un cruce netamente entre dos iguales, ¿sí? Entre dos iguales. Por ejemplo, voy a reproducir una planta que me da guisantes lisos con otra que también me da guisantes lisos. Entonces, liso y liso, ¿qué me va a dar? Liso, ¿verdad? No me puede dar otra cosa. Si yo reproduzco una planta que me da guisantes rugosos con otra que me da guisantes rugosos, ¿qué me va a dar como producto final? Guisantes rugosos, no me puede dar otra cosa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, allí aparentemente no ha sucedido nada, ¿verdad? Pero Mendel no se quedó solamente allí, ¿correcto? Mendel fue muchísimo más allá. Y Mendel hace un cruce híbrido. ¿Y qué es un cruce híbrido, profesor? Mendel cruzó cuidadosamente, ¿ya? Mediante la polinización cruzada, guisantes de una variedad pura con guisantes de otra variedad pura, ¿ya? Por eso se le llaman híbridos. Miren, los descendientes de este cruce se van a llamar híbridos o heterocigotos, ¿ya? ¿Cómo así? Voy a cruzar una plantita que me da guisantes lisos con una plantita que me da guisantes rugosos, ¿ya? Y como yo tengo aquí dos características, ¿sí? Dos características, entonces los hijos van a salir híbridos, ¿ya? Y todos los híbridos tenían el mismo carácter o fenotipo, ¿ya? Carácter le vamos a llamar al fenotipo, ¿ya? Fenotipo es el carácter. Fenotipo es lo que tú puedes ver, ¿ya? Fenotipo, dicho de otra manera, es lo que tú puedes apreciar con tus sentidos, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes apreciar de otra persona o de ti mismo el color de tu piel, ¿no? Si te ves a través del espejo, puedes apreciar el color de tu cabello, el color de tus ojos. Eso se llama fenotipo, ¿correcto? Entonces, dentro de todos estos caracteres, Mendel denomina a uno dominante, mientras que el carácter que supuestamente desapareció lo llamó recesivo. Entonces, Mendel ya empieza a hacer ciertas especulaciones por qué es que sucede este mecanismo, ¿no? Porque miren, cruzó guisantes lisos con guisantes rugosos, sin embargo, cuando él obtiene ya los guisantes hijos, ¿sí? Porque ellos, los dos primeros que cruzó son los papás, cuando obtiene los guisantes lisos, todos son 100% guisantes lisos. Pero si yo crucé liso con rugoso, porque todos me salen lisos. Entonces Mendel,
por allí empieza a hacer ciertas especulaciones, empieza a indagar, empieza a cuestionarse, ¿sí? Y aquí viene la primera ley que él plantea, ¿sí? La primera ley de Mendel llamada ley de la uniformidad de los híbridos, ¿sí? Cuando se cruzan dos variedades o razas puras, a las que hemos denominado homocigóticas, para un determinado carácter, la descendencia híbrida es siempre uniforme con el mismo genotipo y fenotipo, manifestando generalmente el carácter de uno de los progenitores, llamado dominante, frente al otro que es recesivo. Quizás no me hayan entendido muy bien. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla, ¿ya? Miren, el carácter o fenotipo es el color, ¿cierto? Aquí ustedes ven dos colores, color amarillo y color verde, ¿ya? Pero cuando yo los cruzo a guisantes amarillos con guisantes verdes, los hijos me dan guisantes amarillos. Interesante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el color amarillo, ¿ya? Que el color amarillo, que es un gen, ¿correcto? El color amarillo, que es un gen, y el color verde, que es otro gen, ¿ya? El amarillo es dominante. Profesor, ¿y por qué dominante? Porque como tú ves acá en los hijos, todos son amarillos. Entonces, ¿cómo lo vas a llamar al amarillo? Gen dominante. Y al verde, profesor, ¿cómo lo llamo? Gen recesivo, porque el gen recesivo supuestamente desapareció. Ya no está presente en los hijos, ¿sí? El gen amarillo, correcto, vamos a denominarlo con letras mayúsculas. Y el gen recesivo lo vamos a denominar con letras minúsculas. Entonces, los hijos van a tener A mayúscula y A minúscula. Pero como A es dominante, A se expresa y A es amarillo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí es una aclaración, ¿sí? Pero la cosa no queda ahí. Como les dije, Mendel hizo grandes estudios y no solamente se quedó con una ley, sacó una segunda ley. Pero vamos a ver, vamos a entender un poco esto, ¿sí? ¿Cómo se explica entonces por qué es que sucede esto? Miren, Mendel cruzó entre sí plantas híbridas de guisantes, ¿correcto? Ahora ya cruza los que son AA, miren, cruza esto. Mendel, como ya tiene los hijos, ¿no? Los hijos que todos salieron amarillos, ahora los genes de ellos son así, ¿correcto? Ahora hace estos cruces con los hijos para tener nietos, ¿ya? Para tener nietos. Y en los nietos, él observa esta característica, que de todos, ¿sí? Del 100%, ¿correcto? Del 100%, solamente el 75% salen amarillos. Y el 25% sale verde. ¿Pero por qué? ¿Por qué sale verde si supuestamente el verde había desaparecido? ¿No? ¿Por qué sale verde? Muy bien, entonces Mendel, como les dije, se sigue cuestionando, sigue haciendo investigaciones y saca una segunda ley, llamada la ley de la segregación de los alelos. ¿Correcto? ¿Qué establece esto? Que dice que cuando dos monohíbridos se cruzan, los alelos de cada gen se van a separar en los gametos y se reagrupan al azar en la fecundación. ¿Ya? Cada carácter debe estar determinado por dos elementos, ¿no? Un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Correcto? Entonces, los guisantes monohíbridos, que son heterocigotos porque tienen un alelo dominante y el otro recesivo, ¿correcto? En la meiosis se deben separar y cada gameto lleva solo un alelo, ¿ya? Tras la fecundación, estos alelos se vuelven a reagrupar, ¿correcto? Y solo unos pocos van a ser verdes, ¿sí? Miren, miren, cuando él hace el cruce de los hijos, ¿sí? Que son AA y AA, yo los separo en gametos, ¿correcto? Los gametos, ¿sí? Ya vamos a poder hablar de ellos para que ustedes entiendan mejor. Los gametos, ¿sí? Van a ser o van a contener un solo gen, ¿correcto? Ustedes acá ven dos genes, ¿cierto? Un dominante y un recesivo. Pero los gametos van a contener solo un gen, o bien dominante o bien recesivo. Sin embargo, cuando se crucen, ¿ya? Cuando se crucen, se van a volver a fusionar. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos
con dos genes, ¿ya? Somos diploides. En cambio, los gametos son haploides. Di es dos genes, diploides. A es uno, haploides, ¿ya? Haploides, uno. Entonces, cuando los gametos haploides se junten para formar cigotos diploides, se van a fusionar de la siguiente manera. Miren, A con A mayúscula con A mayúscula. A mayúscula con A minúscula. El A mayúscula con el A mayúscula, amarillo. El A mayúscula con el A minúscula también me da amarillo, correcto. Pero ¿qué pasa si yo junto un A minúscula con un A minúscula? Me da verde. ¿Se dan cuenta? Entonces, aparentemente, el carácter que se había perdido, cuando yo tengo a mis nietos, vuelve a aparecer. ¿Ya? Vuelve a aparecer ahí. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a entender un poco más, ¿sí? Vamos a entender qué más hizo Mendel. Vamos a hablar de los gametos. Los gametos son haploides, por lo que solamente van a contener un alelo de cada gen, ¿sí? ¿Quiénes son los gametos? Los gametos son células que pueden fusionarse para producir un único cigoto que se desarrollará o que desarrollará un nuevo organismo, ¿ya? Dicho de paso, los gametos, ¿sí? Son células sexuales, ¿correcto? Células sexuales. En el caso de la plantita, en el caso de los guisantes, tiene dos células sexuales. ¿Ya? Óvulos, ¿sí? Óvulos que estaban ¿dónde? Muy bien, en el ovario. El ovario formaba parte del pistilo. Muy bien. Y las células masculinas, correcto, que son los granos de polen, ¿sí? Los granos de polen. Y ellos estaban en la antera, correcto, de los estambres, correcto. Muy bien. Ahora, no solo las plantas, en los seres humanos y en los animales, ¿sí? También tenemos gametos. Los óvulos que están en los ovarios, ¿no? De la mujer, ¿no? O de las hembras en los animales, y los espermatozoides que están en el varón o en los machos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo se van a cruzar? Bueno, tiene que haber un cruce entre especies, ¿no? Entre seres o individuos de la misma especie, ¿correcto? Porque no todos los gametos se pueden fusionar, ¿sí? Ahora, estos gametos, ¿correcto? Estos gametos se van a dividir, ¿sí? Estas células sexuales solamente contienen la mitad de la copia genética que deberíamos tener, ¿sí? Miren, ustedes, como seres humanos, ¿ya? Tienen 46 cromosomas, 23 pares, 46 cromosomas. Sin embargo, si eres varoncito, tus espermatozoides solo tienen 23 cromosomas, ¿ya? 23 cromosomas. Y si eres mujercita, tus óvulos solo tienen 23 cromosomas. Profesor, pero si mis espermatozoides o mis óvulos tienen 23 y yo como individuo tengo 46, ¿cómo sucede eso? Muy bien, sucede cuando se juntan, ¿ya? Los 23 cromosomas del espermatozoide y se fusionan con los 23 cromosomas de un óvulo mediante una reproducción sexual, ¿sí? Ya sea en plantas, o sea, en seres humanos o en animales. Y allí, ¿sí? Claro que los cromosomas van a variar dependiendo de la especie. Unos tienen más cromosomas, otros tienen menos, ¿correcto? Pero estamos hablando de los seres humanos en sí. Entonces, cuando hay una reproducción sexual y se fusionan estos gametos, 23 más 23, ¿cuánto me da? Me da 46 cromosomas, ¿correcto? Entonces, esos 46 cromosomas van a empezar a desarrollarse en un cigoto que luego va a dar paso a un feto, que luego al nacer se convierte en bebé y se va a ir desarrollando hasta llegar a la etapa adulta, ¿correcto? Entonces, allí viene esta secuencia y esta mezcla, ¿sí? Ahora, cuando se fusionan, ¿sí? Los gametos que vienen, los genes que vienen de papá, del espermatozoide, con los genes que vienen de mamá en el óvulo, van a querer ganar, van a querer interactuar entre sí y uno va a querer expresarse en relación al otro. Pero ¿quién va a ganar? Quien sea dominante, ¿correcto? Quien sea dominante.
Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la fusión, ¿correcto? Ahí está la fusión de gametos, ¿sí? ¿Cuándo se da esto? Tras la fecundación durante una reproducción sexual, ¿sí? Se mezclan los núcleos haploides, tanto del espermatozoide como del óvulo, para generar un solo ser diploide, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el cigoto es la fusión de gametos, ¿correcto? Con dos alelos de cada gen, que pueden ser el mismo alelo repetido o distintos alelos, ¿ya? Cuando los gametos masculinos y femeninos se van a fusionar, sus envolturas nucleares también se fusionan, formando una única célula, ¿ya? Una única célula. Ustedes ya conocen lo que es una célula, ¿correcto? O también llamado cigoto, ¿sí? Pero va a suceder cosas peculiares. Si entre los gametos hay dos alelos diferentes, por ejemplo, papá tiene un gen dominante, un alelo dominante, y mamá tiene un alelo recesivo, el cigoto va a contener tres posibles combinaciones. Si ambos tienen dominantes, entonces ustedes van a ser A mayúscula y A mayúscula. Si tienen alelos diferentes, van a ser A mayúscula y A minúscula. Pero si en caso mamá y papá tuvieran alelos recesivos, van a ser A minúscula con A minúscula. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, para el caso de los grupos sanguíneos, hay 6 posibles combinaciones tras la fecundación. Y eso lo vamos a dejar en stand-by. ¿Por qué? Porque vamos a tener una clase aparte para hablar netamente de grupos sanguíneos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tras esa segunda ley viene una tercera ley. ¿Sí? Viene una tercera ley llamada la segregación de alelos independientes. Los dos alelos de cada gen se separan en diferentes núcleos hijos haploides durante la meiosis. ¿Correcto? Entonces, en la meiosis va a suceder algo peculiar, ¿ya? ¿Y por qué les digo segregación de alelos independientes? Por ejemplo, en este caso, como ustedes pueden ver en el ejemplo, aquí existe dos características, ya no una, sino dos, ¿correcto? Entonces, en el núcleo diploide hay dos alelos iguales de un gen y cada núcleo haploide recibirá dicho alelo, ¿sí? Muy bien. Entonces, si el núcleo diploide es A mayúscula y A mayúscula, todos sus gametos o todos sus núcleos haploides van a llevar el A mayúscula. Pero si son diferentes, el 50% va a ser A mayúscula y A mayúscula y el otro 50% va a ser A minúscula. ¿Correcto? Entonces yo voy a combinar aquí dos plantitas que tienen características, ¿sí?, homocigóticas, o sea, raza pura, para determinados caracteres. El A mayúscula va a ser el color amarillo, ¿ya? A mayúscula, miren, homocigótico. Y el B mayúscula va a ser para la forma. En este caso es lisa, ¿ya? Es lisa. En cambio, el A minúscula me va a dar el color verde y el B minúscula me va a dar la apariencia rugosa. Entonces, cuando yo combino razas puras, ¿ya?, razas homocigóticas, los hijos me salen heterocigotos porque tienen mayúsculas y minúsculas, pero con la característica de ser amarillos y lisos. Aparentemente el verde y el rugoso desaparecieron. Pero ¿qué pasa cuando yo fusiono a estos hijos? Miren, ahora yo los voy a fusionar, ¿ya? Yo los voy a fusionar. Y da la característica de que voy a tener 9 lisas, ¿ya? 9 amarillas y lisas. 9 amarillas y lisas. Voy a tener 3 amarillas y rugosas. Oh, vaya, el carácter rugoso ya apareció. Voy a obtener 3 verdes y lisas. Oh, verdes con lisas, wow. Y voy a tener una verde y rugosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, aquí los alelos se segregan de manera independiente. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos independiente? Porque miren, nunca se ha visto un guisante, ya, en todos los cruces que hemos visto anteriores, que sea verde, pero con la apariencia lisa. Siempre era amarillo y verde, ¿no? Pero aquí hay dos características ya. Aquí hay dos
hay dos caracteres que se van a expresar. Y miren, aparecen amarillos y lisas como el abuelito. Aparece verde y rugosa como el abuelito, pero hay combinaciones. Amarillo rugoso, verde liso. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí hay características que vamos a diferenciar y que van a estar expresadas bien explícitamente, ¿no? Entonces, eso se le llama segregación de alelos independientes, porque el amarillo y el liso, junto con el verde y el rugoso, se segregan de manera independiente y salen combinaciones nuevas, como es el caso del amarillo rugoso y del verde liso, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de cruces monohíbridos, ¿sí? De cruces monohíbridos, es decir, entre la primera y segunda ley de Mendel, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos la característica de fenotipo, que es color amarillo, y lo vamos a separar en dos genes, ¿no? Ahí tenemos. Miren, son heterocigotos, ¿verdad? Porque tienen mayúscula y minúscula. Y los hijos, ¿cómo salen? Salen 3 amarillos y 1 verde, ¿correcto? Porque las minúsculas determinan otro color, ¿sí? En este caso la minúscula determina un color verde, ¿correcto? Muy bien. Veamos otro cruce. Ahí está, ¿sí? Veamos otro cruce. Un homocigoto recesivo con un homocigoto recesivo, ¿ya? ¿Cómo serán? Muy bien, todos minúsculas, ¿verdad? Entonces, cuando yo los combino, cabe resaltar que esto es una raza. Muy bien, es una raza pura. Entonces yo los combino y me da todos verdes, ¿verdad? Porque son razas puras. Pues. Imagínense que una raza pura me dé un color distinto. Ya no sería puro. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, combino un homocigoto recesivo, una raza pura, con un híbrido, con un heterocigoto. ¿Qué sucede? Aquí tengo una proporción 50-50. 50 amarillos y 50 verdes. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Entonces, miren, Mendel hizo todas estas posibles combinaciones para determinar sus estudios de manera bien explícita, ¿correcto? Bien detallada. Ahora hagamos un cruce de un homocigoto dominante con un heterocigoto. Homocigoto dominante será mayúscula y el heterocigoto o híbrido será mayúscula y minúscula. ¿Y qué sucede cuando yo hago estos cruces entre un homocigoto dominante y un híbrido? Todas me salen amarillas. Como si yo estuviera cruzando o como si yo hiciera un cruce entre dos razas puras, ¿verdad? Pero ahí está la diferencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos llegado hasta aquí a la parte final. La próxima clase vamos a entrar a lo que es grupos sanguíneos. Luego estaremos hablando de herencia ligada al sexo. Y por último, pues haremos algunos ejercicios para poder elaborar estos cuadros de Punnett que ustedes están viendo para hacer los cruces con ejercicios propuestos. ¿Sí? Muy bien, estimados estudiantes, entonces hemos llegado a la parte final. Cuídense mucho y Dios los bendiga.